La ansiedad es el exceso de futuro. La depresión es el exceso de pasado. Por ello, ¡Wow! debes ¡Qué disfrutar frase y para apuntar! enfocarte en tu futuro, en tu presente. Eso es lo que tenemos que enfocarnos en nuestro presente. Veo las noticias y veo que un avión en Medellín, Colombia, se chocó y dentro de ese avión estaba mi mejor amigo. Pero si no logras autogestionar tus emociones, lamentablemente, mucha ansiedad y depresión puede llevar lamentablemente a que entren a consumir drogas. Toca viajar de urgencia, dejar todo tirado, pedirle a un asistente que cuadre las citas como pueda, en fin. Y te voy a decir, desde mi perspectiva, cuál fue la solución. Cuando tú te ocupas en lo que eres bueno, tu mente, digamos que se afina de tal manera que los problemas parecen de una u otra forma maravillosa disiparse. Entonces, para mí es un balance entre poner todo en las manos de Dios, pero ocuparte y no quedarte ahí en el dolor. Pero realmente más allá de ponerse en los zapatos de los otros es tener la capacidad de entender las emociones de los otros. Hace poco una muy buena amiga que he construido y que he logrado acá me contó una historia de una persona que estaba estudiando con ella y que se volvió a su país de origen. Y yo le dije, ¿qué Ujú. pasó? Hablábamos de que sí hay que equilibrar no solo la actividad física del growing job, sino también ejercicio en la parte recreativa. Pero ¿cómo podrían los migrantes cultivar un sentido de pertenencia y una conexión hacia una nueva comunidad a pesar de las barreras culturales y lingüísticas? Yo me puedo conectar con un combo de colombianos, pero si no hay colombianos, si no hay gente de la India, de Asia, ¿qué tips has encontrado para conectar con ellos en actividades lúdicas o cómo se hace? Bienvenidos a Migración sin Corbata, donde tenemos la costumbre de entrevistar a las personas que enviamos a migrar a Canadá para que sean ellas quienes te cuenten si es buena idea o no dejar tu zona de comodidad en tu país de origen por emprender este proyecto de migración. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente dejar todo atrás por emprender tu proyecto de migración hacia un lugar totalmente desconocido, donde nadie habla tu idioma nativo, donde no conoces personas cercanas? Pues justamente de eso vamos a estar hablando hoy en nuestro podcast Pilares para una inmigración exitosa. Así que prepárate para sumergirte en historias reales y consejos prácticos para que consigas estrategias para cultivar la resiliencia emocional en el país de la migración. Andrés, bienvenido nuevamente, retomando hoy, ¿no? Bueno, Alejo, qué alegría nuevamente estar aquí. Me encanta, como siempre, compartir. Hemos estado un poco movidos estas semanas, ¿no, Alejo? Sí. Pasado varias cosas, muchos Ujú. temas emocionales, muchas buenas noticias. Como te Exacto. conté, la semana pasada logré ya terminar mi maestría, apliqué a mi PGWP y bueno, vamos metiéndole Grande, toda la Andrés. energía. Mira que Sí. hemos decidido hablar de este tema emocional porque es importantísimo, porque a veces nos centramos solo en los caminos migratorios. Entonces hemos decidido, Andrés, retomar porque justamente hemos vivido retos emocionales. Pocas personas saben, pero pues mi papá se reunió con el Señor y te voy a contar un secreto, Andrés. Algo que tú no sabes y te lo voy a contar hoy y te lo voy a contar en vivo. Estábamos grabando, creo que era el capítulo 3 o 4, y de Mm. pronto hasta tú te preguntarás, Alejo, ¿está serio hoy? Sucede que estaba muy contento. Hola Andrés, ¿qué más? Recibo una llamada de mi mamá, me dice, tu papá está en la clínica, hospitalizado. Se me baja todo porque Dios me había hecho sentir desde un año atrás que eso iba a pasar, sin estar mi papá en una condición, pues, tremenda, ¿no? Una persona de 70 años y Dios me dice, celébrale este cumpleaños por todo lo alto, sus 70, porque es el último que le vas a celebrar. Me dice Dios, ora para que Millonarios quede campeón contra Nacional, que fue esa final, porque tu papá Ay. y el hincha de Millonarios, al igual que tú, iba a ser la última final que va a haber a su equipo campeón y contra su rival acérrimo. Y yo empecé a sentir esa serie de cosas y bueno, pues yo vivo lejos de mis padres. Obviamente, cuando estábamos grabando contigo podcast, recibo esa llamada, tu papá está hospitalizado, obvio, me cambia la actitud, pero me acordé de una historia que me contaron, había un dueto de hermanos, Pimpinela, cantantes, que no sé si es mito o es verdad, pero siempre me contaron esa historia y la creí, que estaban en pleno concierto cuando les informaron que su padre había muerto y tuvieron que cantar con el dolor en el alma, pero les pudo a veces más esa pasión por el arte, ese profesionalismo, y fue una historia épica. Entonces me sentí cuando estaba grabando ese capítulo de podcast con el alma hecha pedazos porque sabía que iba a ser la última hospitalización de mi papá porque Dios me lo había venido diciendo. Sacamos Mm. adelante el capítulo y hoy estamos acá hablando de
inteligencia emocional. Y Sí. quiero que comencemos, Andrés, con una pregunta. Y es, ¿cuáles son los desafíos emocionales más comunes que enfrentan los migrantes al adaptarse a la nueva vida en Canadá? Bueno, antes de cualquier cosa, Alejo, y todas las personas que nos están viendo, gracias. Mira que bueno, tal vez las personas que nos están viendo dirán, bueno, esto está programado todo este rollo, pero no, todo lo que nace de este podcast nace del corazón y nace un proceso de planeación que hemos hecho Alejo y yo, y bueno, muy, muy poderosa esta historia que acabas de conectar y conecta totalmente con la razón del día de hoy. Lo que decía Alejo, ¿por qué empezar a hablar de inteligencia emocional después de estar hablando de inteligencia artificial? Veníamos con todo ¡Qué esto, ¿no? tirazo! Sí, total. O sea, estábamos hablando de inteligencia artificial, todo esto, y aterrizamos hoy con un podcast de inteligencia emocional. Y como sabemos, nosotros estamos conectando y construyendo el camino para una migración exitosa. Y sobre eso hay que tener algo muy claro. ¿Por qué las emociones son importantes cuando decides migrar? Un autor, y quiero aquí empezar a conectar personas que saben mucho más que nosotros Ujú. e historias que han pasado en Canadá. Un autor que posiblemente han escuchado en algún momento se llama Daniel Goleman. En el año 95 sacó un libro que para mí ha sido una de las guías más importantes en mi vida, que se llama Inteligencia Emocional. Ah, pensé que era, él es el mismo de pensar rápido, pensar despacio, Él es, yo le diría que él es el gurú de todos los temas de inteligencia que es emocional. israelí, ¿cierto? Sí, el hombre tiene una historia interesantísima, después más adelante los vamos a ir conectando, pero lo que más allá de eso es entender cómo desde su conocimiento como profesional en todo el tema de psicología y demás, se empieza a dar cuenta de cómo debemos empezar a tener claro que el coeficiente intelectual no es la única herramienta que nos puede permitir o nos puede llevar al éxito. Y Ujú. hoy, año 2024, casi 30 años después de haber salido ese libro, nos damos cuenta que la inteligencia emocional es una de las cosas más importantes para determinar nuestro éxito. Eso es Y ahí sorprendente. conectando otra vez tu pregunta, ¿por qué inteligencia emocional en un podcast de migración? Un concepto sencillo. La inteligencia emocional es la conciencia de sí mismo. Esa es la definición que nos trae Daniel Goleman en su libro. Y cuando aterrizamos acá, Alejo, cuando aterrizamos en un proyecto de migración en donde esto es un sube y baja de emociones, es Total. como si nos fuéramos a Wonderland aquí en Toronto y nos montáramos en una montaña rusa y empezáramos a subir y después bajar, subir, bajar. Esto es impresionante. Tremendo. Yo quiero preguntarte algo. Y justo antes de que retome, ¿cómo puede afectar la experiencia de la migración, la salud mental de las personas desde la óptica de la ansiedad y la depresión? Ahí entramos los dos a tocar un poco el tema desde mi experiencia. De pronto los que no me conocen aún, yo soy Andrés Luna, yo soy profesional en todo el tema de salud, seguridad y medio ambiente. Y uno de los puntos que también trabajo en mi entorno laboral es el tema de salud mental. Y ahí conectamos mucho el tema de inteligencia emocional. Lo que es la Ujú. ansiedad y con la depresión, alguien me decía algo muy sabio en estos días. La ansiedad es el exceso de futuro. La depresión es el exceso de pasado. Por ello, ¡Wow! debes ¡Qué disfrutar frase y para apuntar! enfocarte en tu futuro, en tu presente. Eso es lo que tenemos que enfocarnos en nuestro presente. Porque si estamos pensando tanto en nuestro futuro, vamos a estar demasiado ansiosos. Y si estamos pensando, oiga, yo me vine para acá, yo para qué, qué hice, pues te vas a deprimir. Entonces hay que disfrutar tu Andrés, qué presente. frase. Mira, quisiera hasta parar el podcast acá y ponerme a... Hermano, qué frase. La ansiedad es el exceso de futuro. Futuro. La La depresión, el depresión exceso de es el pasado. exceso de pasado. Vive en Por el aquí y ello, en el ahora. Wow, enfócate wow. en tu presente. Tremendo, tremendo. Y digamos que eso es importante, ya vamos a dar tips, ¿no? Estamos tocando los temas. Veo que ya tienes la primavera detrás, en la ventana, Ah, ¿no? bueno, sí, por eso Los es que conectamos capítulos, ajá, este nuevo espacio. Aquí ya ajá, arrancando eso es Spring, vamos a importante. arrancar. Por Y eso ya los estoy un capítulos poquito ya anteriores los más. estábamos haciendo con nieve, ¿no? Yo me acuerdo que se Sí, veía todo lleno de nieve, ese árbol estaba seco. Y mira, sí. primavera, y justo eso quiero preguntarte, porque como el clima y de pronto también los días grises, porque Canadá tiene un invierno en algunas regiones largo, pueden influir en el estado de ánimo de los migrantes. Muchísimo, muchísimo. Yo pienso que, y como experiencia personal, para mí, yo soy amante del calor. Yo Ujú. soy una persona, para los que saben de Colombia y que son de Colombia, yo soy colombiano, yo soy de Bogotá. Yo me crié en Bogotá, pero estudié en Cali. Yo amo Cali. Para los que no saben dónde es Cali,
es a la costa Pacífico, occidente del país. pacífico de Colombia y es bastante cálido, calientico, sabroso. Y cuando yo llegué acá, yo llegué en un momento de una temporada bastante buena, muy buen clima, pero la conexión con el clima y entrando a invierno para mí no fue tan fácil. Y para muchas personas, el primer invierno es toda una novedad. ¡Oh, qué delicia la nieve! ¡Wow! Vamos a hacer angelitos. Después, la segunda nieve no es tan divertida y así sucesivamente. Entonces, claro, eso conecta mucho. Y por ello, yo quiero que, como todos nuestros podcasts, aterricemos una historia en torno a inteligencia emocional. Definitivamente, acá cada uno de nosotros tenemos una historia que contar y cada uno de esos elementos, y vamos a empezar a conectar mucho. Los que no han visto nuestros pilares de Rubik King del éxito, los invito a que lo empecen a conectar. Nosotros hablábamos mucho de un primer elemento clave, que es los objetivos integrales. Y esos objetivos integrales teníamos que tenerlo muy claro para entender cómo podíamos determinar objetivos a nivel personales, con mente y espíritu, y también las emociones. Eso lo pueden ir mirando y lo pueden conectar en nuestros podcasts anteriores. Y el día de hoy, conectando esto, precisamente es entender cómo esta cara, que es la que hablábamos de nosotros, oiga, cómo podemos nosotros empezar a entender, partían de las emociones. Y voy a poner nuevamente una fecha. A mí me encanta siempre poner fechas aquí en Canadá. 21 de noviembre del 2022, Alejo. 21 de noviembre del 2022. Para los que nos han seguido, recuerden que en esta historia que estamos conectando, empezamos a trabajar, yo empiezo a trabajar en una empresa en temas de construcción como coordinador de HC, yo empiezo el 14 de noviembre del 2022 a trabajar y claro, esa primera semana es de inducción, toda la motivación, toda la energía. Me voy el 21 de noviembre, mi jefe obviamente me dice, bueno Andrés, nos vamos para Hamilton. Y yo, ok, ¿dónde es Hamilton? Es cerca del GTA. Y me dice, bueno, nos vamos para Hamilton, vamos a hacer tu primer recorrido, yo te voy a acompañar y vamos a estar todos ahí. Claro, imagínense, uno arrancando trabajo, todas las expectativas, uno dice, bueno, al hombre no le puedo quedar mal para nada. Llego allá, obviamente yo he conectado, muy bien, listo, bueno, vamos a empezar a hacer las inspecciones, todo el tema que hacemos como profesionales en salud, seguridad, medio ambiente. Y a mediodía recibo un mensaje de una muy buena amiga en Colombia. Me dice, Andrés, ¿supiste lo que le pasó a Nico? Y yo, ¿qué pasó? Mira las noticias. Yo me senté, estaba en plena inspección, me senté un momento, veo las noticias y veo que un avión en Medellín, Colombia, se chocó y dentro de ese avión estaba mi mejor amigo. Ese momento fue brutal para mí, fue brutal. Estoy aquí en Canadá. Estaba empezando muy buen día de mi primer proceso de inspección Tenías que dar la mejor impresión. Wow. y me entero que mi mejor amigo acaba de morir de un momento a otro. Profesional, un empresario muy exitoso en Colombia y todo cambió de un momento a otro. Yo me acuerdo que la última vez que hablé con él me decía, mi chinito, enfócate muy bien a que yo sé que tú también puedes montar empresa. Creía mucho, muchísimo en mí. Yo siempre me había dedicado a estar moviéndome con todos, pues trabajando en mundos corporativos. Y él me decía, mi chinito, yo sé que tú puedes montar empresa. Dale, ni sé qué. Y hablábamos mucho de eso, nos gustaba mucho. En ese momento veo la noticia, empiezo a caminar y llega mi jefe y me dice, Andrés, ¿estás bien? Claro, yo me imagino que en ese momento el hombre me vio pálido. Y me acuerdo que me caí, me, me, me senté y me dijo, y le dije, acaba de morir mi mejor amigo. El hombre como que me miró y me dijo, Andrés, necesitas irte. O sea, siempre lo he dicho y lo diré siempre, el jefe que yo tengo es una persona maravillosa. Me dice, no, Andrés, necesitas irte para Colombia. La empresa te cubre y te puede dar ese etiquete. Pero yo dentro de mí decía, no puedo irme. Mi esposa Tremendo. acababa de llegar, el niño acababa de entrar, no teníamos cómo organizar la casa, estábamos apenas arrancando y no sabía qué hacer. Y ahí es que empieza la razón y la importancia de por qué la inteligencia emocional es fundamental en estos procesos de inmigración. Tremendo, En ese Andrés. momento, me acuerdo muy bien que él me dijo, ¿quieres tomarte el día? Yo le dije, no, necesito terminar lo que empecé. Algo así como lo que estamos conversando tú y yo. Estamos Ujú. haciendo estos podcasts, nos han pasado mil cosas, pero estamos terminando un compromiso porque lo Wow. empezamos. Y Wow. así fue. Terminé este día, él obviamente muy querido, me trajo hasta muy cerca de la casa, todo el tema, la verdad, muy bien. Yo recuerdo en ese momento todavía no tenía carro, estaba haciendo mucho frío,
Yo iba caminando y me desplomé. Yo decía, ¿qué hago acá? No tenía cómo irme. Aunque él podía decirme, yo me puedo ir a Colombia, no podía irme porque solo me estaba dando un tiquete y yo no podía dejar a mi esposa, a mi hijo y a mi perrita, que aquí la conocen, aquí a Sacha, A Sasha. acá, porque acababa de llegar a Toronto. Y ahí entran 5 cosas que quiero que ustedes se lleven el día de hoy. Y antes de que empecemos con esas 5 cosas, es una historia que escucho recurrentemente en las personas. A ti, lo que te sucedió con tu amigo, a mí con mi papá, y me contó hace poco, Mónica, alguien que tengo en Vancouver, me dijo, Alejo, han sido, como tú dices, una montaña rusa, es una analogía muy famosa en los migrantes, pero tuvo problemas muy serios con su propiedad raíz en Colombia, algo le pasó, no sé si la tenía en renta, etcétera. Entonces, la mitad de tu mente está en Colombia o en tu país de origen, en Perú, en Ecuador, en Chile, en México, y la otra mitad está en Canadá. Entonces, de eso vamos a hablar, de tips para sacar adelante ese tipo de situaciones y que tu proyecto sea exitoso. Continúa, por favor, Andrés. Gracias, Alejo. Sí, eso es una realidad. Estoy seguro que cada persona que nos está viendo el día de hoy y está viviendo la aventura de migrar, donde estén, ya sea en Canadá, en España, en cualquier destino, siempre van a ver esos momentos. Tanto así, ya Alejo, y te lo cuento. Tú sabes que yo tengo a mi hermano acá, aquí en Canadá, y días después de eso que me pasó, cumple mi sobrina mía, que te mando un beso y recuerda que te amo mucho, pero no me acordé del cumpleaños. O sea, no me acordé. O sea, y yo creo que todavía mi hermano y mi sobrina, si me ven, ustedes saben que los amo, pero, o sea, la cabeza no me da. Entonces, hasta eso, esa empatía es ponerse en la posición del otro, que ahorita vamos a hablar de eso. Tal vez no todo el mundo lo tiene. Tal vez mi hermano en su momento dijo, pero ¿por qué no me llama? ¿Por qué no me llamó a la niña? Pero es que a veces ese tipo de cosas son bastante complejas y disruptivas, ¿no, Alejo? Tremendo, Disruptivas. porque cuando lo emocional empieza a tocar lo laboral, hay una bomba atómica, ¿no? Y ya vamos a dar unos tips probados en ti y en mí. Acá no es carreta que le preguntamos a ChatGPT ni Sí. que nada, o sea, vividos en carne propia, Por eso pero, cambiamos de la inteligencia artificial ajá, a a la inteligencia inteligencia emocional, para emocional. que se den cuenta de esto. Y digamos que a eso súmale que para aquellos que comienzan en trabajos no calificados al principio, haciendo algo que de pronto hasta ni siquiera disfrutan y les pasan este tipo de cosas, ¿cómo pueden mantenerse aún así motivados y encontrar satisfacción en su trabajo mientras saben que están laborando hacia metas profesionales más profundas a largo plazo? Sí, mira que ahí entra mucho las herramientas que precisamente les digo, si tienen esa oportunidad de leerse ese libro, es un poquito grande. Yo lo leí hace muchos años. Ahorita ustedes pueden encontrar varios resúmenes y demás, pero mira que es interesante, Lego, porque cuando hablamos de inteligencia emocional y entender qué es la conciencia de sí mismo, hay Ujú, 5 tips fuertes y poderosos que quiero que hoy todos nos llevemos. El ok. primero es el autoconocimiento. Y ustedes dirán, ¿el autoconocimiento de qué? Es el autoconocimiento de tus propias emociones. ¿Por qué? Nosotros cuando estamos en este proceso de migración podemos percibir ira, ansiedad, desmotivación o todo al mismo tiempo junto, más alegría, más hoy es un carrusel de emociones. Entonces, al tener el autoconocimiento de qué está pasando en ti, empiezas a tener un paso adelante para poder hacer un siguiente tip, autocontrol. Miren, algo que me encontraba muchísimo y se los comento porque es parte de lo que hemos vivido aquí en Canadá. Yo les contaba en otro podcast que estaba estudiando, ya me gradué y demás, pero varios compañeros de otras partes del mundo, yo veía que la persona empezó a tener un cambio y hablo de 1 o 2 personas muy puntuales. Obviamente aquí no vamos a decir nombres, estamos compartiendo experiencias. Y yo veía que cuando llegó, vino con mucha motivación. Hablábamos de que la motivación, cuando la motivación pasa, la disciplina queda. Pero si no logras autogestionar tus emociones, lamentablemente, mucha ansiedad y depresión puede llevar lamentablemente a que entren a consumir drogas. Y eso es una realidad número Tremendo. uno aquí en cualquier proceso de migración. Cuando las personas no tienen claridad de cómo controlar sus emociones, buscan salidas. Y en varios países, especialmente un país como Canadá, las drogas, la marihuana y otros tipos de consumos están a la vuelta de una esquina. Entonces, está en cada uno de nosotros también gestionar esas emociones para buscar otros mecanismos para salir de qué? De esa posible ansiedad,
de esa cosa que te está generando esa potencial depresión o esa ira. Oiga, aquí hay lugares hermosos para ir a caminar. Les comentábamos con Alejo, grupos de caminantes. Y aprovechar, Y de eso aire ya vamos libre. a hablar, porque esa es la siguiente, dentro de dos preguntas viene esa, es un tip brutal. Y mira que, o sea, mientras hablas no puedo dejar de pensar, Andrés, en la frase que nos diste. Ansiedad es exceso de futuro, depresión es exceso de pasado, brutal. O sea, si tuviera tatuajes, me la tatuaría. Literal. Y digamos que es importante empezar a hablar justamente de eso, de los mejores tips para ayudar a los migrantes a sobrellevar ese estrés y la incertidumbre asociados con la migración, cuando se juntan también temas personales de su país de origen, de Canadá, más el trabajo que no están disfrutando, más el pensar, yo era profesional allá en Colombia, era gerente, me cocinaban, tenía una persona que me ayudaba en servicios generales y acá me tocó empezar de cero. ¿Cómo? ¿Qué discurso, qué decirte a ti mismo en tu mente para vivir esos 2 años de transición en piloto automático sin rendirte en el intento? Ahí entra un tercer pilar, una tercera habilidad importante en inteligencia emocional, la automotivación. Miren, cuando hablamos de la automotivación, la motivación en sí es la decisión que yo tomo de tomar un camino diferente al que estoy viendo. Entonces, claro, es una decisión. Mi decisión es motivarme. Mi decisión es, si se me acaba la disciplina, disciplinarme. Si se me acaba la disciplina, buscar mecanismos para empezar a establecer. Entonces, tips básicos es uno, tener muy claro qué te gusta y qué encuentras aquí en Canadá. Y lo hablamos mucho. A mí me encanta caminar. Yo lo primero que hice es buscar lugares en donde yo pudiera, así sea por un día, desconectarme de lo que estoy construyendo acá. Número dos, yo sé que es muy trillado lo que todo el mundo dice, pero oigan, realmente el ejercicio es importante. Y más porque es un tema de que nosotros estamos en un trote brutal. Muchas veces dirán, oiga, pero si yo me la paso trabajando, porque hay muchas personas que han conseguido ese survivor job que nosotros lo llamamos como ese growing job, ¿cierto, Alejo? Growing Job, claro, Survival Job. Eso es lo que hemos No, buscado, Growing ¿cierto? Job. Sí, entonces hemos conectado esto y hay muchos growing jobs que son muy físicos, no digamos mentiras. Entonces, claro, llegan a sus casas y dicen, yo que me voy a ir a hacer ejercicio, acabo de hacer ejercicio todo el día, pero ojo, desde la salud ocupacional no es lo mismo la carga física laboral a la carga física recreativa. Esos son temas distintos. Ujú. Recuerden eso. Entonces, claro, cuando ustedes tienen una carga física laboral, ustedes están teniendo un desgaste y ese desgaste tienen que equilibrarlo con una descarga física recreativa, que es que ir a caminar, hacer ejercicio, una terapia, irse a una spa. Una dirá, ay, pero es que spa, usted está loco, si acá apenas me alcanza para pagar la renta para ir a un spa. Yo sé que es lógico en algunos momentos, pero eso no va a pasar siempre. Acordémonos que estamos hablando de migración exitosa. Y al principio, sí, al principio de pronto no nos va a alcanzar para pagarnos un día, un masaje. Yo lo sé y lo he vivido. Pero después, cuando tengas esa oportunidad, date ese regalo para ti. Eso es para ti. Y te va a ayudar también a lidiar con esas cargas y a ir teniendo ese equilibrio. ¿Para qué? Para volver a la motivación que necesitas para seguir ese camino, ¿no? Me decía Mónica, la que tuvo su situación en Colombia, me decía, Alejo, los problemas llegan en pandilla, no es uno solo. Entonces ya se le presentó lo uno y lo otro y lo otro. Y me parecía curioso porque por esa época me pasó lo mismo. Mis hijos, en tema de clínica, mi esposa, el estrés del trabajo, me llaman a decirme que mi papá está hospitalizado, tenía mil temas de trabajo cuando me dicen cuidados intensivos, inconsciente, toca viajar de urgencia, dejar todo tirado, pedirle a un asistente que cuadre las citas como pueda, en fin, y te voy a decir desde mi perspectiva. ¿Cuál fue la solución? Yo sé que Dios existe, soy fiel creyente en Dios, pero Dios nos ha puesto un reto y es que, o sea, no es bíblica esta frase, muchos se la atribuyen a la Biblia, pero no es bíblica, el de ayúdate que yo te ayudaré, no está en la Biblia si la buscan, pero es muy real. Con mi esposa hemos llegado a un consenso donde sentimos que Dios hace el 50%, pero tú debes probar finura y hacer el otro 50%. Nos De acuerdo. encomendamos a Dios, le dijimos, Dios, ayúdanos a pasar este proceso, aparéjanos las cosas. Pero en lugar de quedarnos en una actitud de queja, también hicimos la otra mitad. Y algo que me sirvió mucho emocionalmente
fue ponerme a trabajar. Cuando tú tienes una necesidad financiera, di, Dios, ayúdame con toda la fe y vea lo que sabes hacer. Acá voy a sonar como pastor, capaz sea un llamado que tengo, pero hay una parte de Uno la nunca Biblia sabe, estamos aquí. donde Pedro le dice a Jesús, no hay para los impuestos. Jesús pudo haber hecho el milagro. Ah, mira, ¡fum! Arte de magia. Toma, ve y los pagas. O no, ya están pagos. Pero le dice a Pedro, ve y pesca, saca un pescado y ahí hay una moneda, paga el tuyo y paga el mío. ¿Cuál era la profesión de Pedro? El hombre era pescador. Entonces le dicen, no esperes acá la magia que se van a pagar solos. No, ve y trabaja en tu profesión, pesca y ahí te van a salir las cosas porque yo te voy a proveer. Entonces, cuando tú te ocupas en lo que eres bueno, tu mente, digamos que se afina de tal manera que los problemas parecen de una u otra forma maravillosa disiparse. Entonces, para mí es un balance entre poner todo en las manos de Dios, pero ocuparte y no quedarte ahí en el dolor. Ujú. Mm, Súper. Poderoso, súper poderoso, Ale, y es Ujú. totalmente cierto. Y el conectar precisamente esa capacidad entra un cuarto elemento clave en la inteligencia emocional, que es la empatía. Total. Y muchas veces decimos empatía. Todo el mundo dice, oiga, la empatía es ponerse en los zapatos de los otros. Pero realmente más allá de ponerse en los zapatos de los otros es tener la capacidad de entender las emociones de los otros. Porque Ujú. cada uno estamos en un ambiente en Canadá, en Toronto, en Vancouver, en diferentes lugares, en Madrid, en donde estamos creando comunidad, que es nuestro segundo pilar, y estamos conectando con muchas personas. Esa empatía es la que me ayuda a entender cómo mis emociones se conectan y apoyan y soportan al otro. Y ahí Total. es fundamental porque es que definitivamente nosotros aquí estamos en un proceso de migración en donde muchos, como es mi caso, vinimos con nuestra familia. Hay días maravillosos como siempre, hay días que no son tan chéveres, no vamos a decir mentiras, y siempre estás construyendo y conviviendo con una persona que amas, mi esposa, mi hijo, y ellos tienen diferentes procesos en su proceso de migración. Ujú. Ellos tienen diferentes emociones. Y ahí también tenemos que tener esa conexión en decir, oiga, yo no me las sé todas, ¿sí o no, Alejo? Me decías ahorita, antes de empezar a grabar el podcast, es que mi hijo adolescente invitó una amiguita, Alejo, invitó una amiguita, o sea, el hombre ya está en su tema emocional también ahí porque está viendo su proceso de migración desde la óptica de un adolescente, de un teenager. Sí, Entonces, brutal. total. Alejo, no te he venido todavía, yo sé que ella es la mejor, ella es la mejor. Pero sí, ese tipo de cosas, o sea, es importante que todos empecemos a conectar y con la familia y con los amigos. He tenido la oportunidad de conocer personas maravillosas y vean lo interesante con este proceso de empatía. Es que hace poco una muy buena amiga que he construido y que he logrado acá me contó una historia de una persona que estaba estudiando con ella y que se volvió a su país de origen. Y yo le dije, ¿qué Ujú. pasó? No, pues ella se vino acá a Toronto con su hijo y con su hija sola. Empezó el proceso sola, sus emociones ya no le dieron para tanto. Obviamente, imagínense ese sub y baja de emociones, un hijo adolescente, su hija. Obviamente aquí lo hemos hablado y eso es un próximo podcast que vamos a enfocarnos en temas de educación financiera, Ujú. Toronto y Canadá en general. Inmigrar no es barato. O sea, en cualquier parte que ustedes se quieran ir, no es barato. Pero eso lo vamos a ver en nuestro próximo podcast. Total. Ok, yo quiero conectar ahí y ese, digamos, hablábamos de que sí hay que equilibrar no solo la actividad física del growing job, sino también ejercicio en la parte recreativa. Pero ¿cómo podrían los migrantes cultivar un sentido de pertenencia y una conexión hacia una nueva comunidad a pesar de las barreras culturales y lingüísticas? Yo me puedo conectar con un combo de colombianos, pero si no hay colombianos, si no hay gente de la India, de Asia, ¿qué tips has encontrado para conectar con ellos en actividades lúdicas? ¿O cómo se hace? Bueno, ahí para redondear esto que les estaba contando, efectivamente, ahí el tema de empatía se conecta mucho con entender estos entornos. Y para esa última pregunta viene la quinta habilidad de inteligencia emocional, que es que crear habilidades sociales. Y uno dice, oiga, pero a crear habilidades sociales, ¿cómo es esto? Pues bueno, claro, vean lo interesante, hemos recorrido, si yo soy consciente de sí mismo, tengo la capacidad de
autoconocerme y entender mis emociones, puedo gestionarme, tengo la capacidad de estar motivado, tengo empatía con los otros, yo empiezo a tener una habilidad, algo súper interesante que es entender con quién conecto mejor. Y esa Ujú. conexión que me ha servido muchísimo, yo no les voy a decir mentiras. Yo, aunque tengo un nivel de inglés que me ha permitido construir mi carrera profesional acá, que va en camino y cada vez va creciendo, mi conexión inicial casi siempre la hago con latinos. Y todo el mundo, y varios me han dicho, Andrés, la única forma de mejorar tu nivel de inglés es dejando afuera toda la comunidad latina y no volviendo a hablar con ellos. Yo les digo, no, ¿por qué? Porque ahí entra el tema, el coeficiente intelectual, que es lo que yo voy a empezar a crecer con el tema del inglés, me va a botar al piso mi inteligencia emocional. Y si no tengo inteligencia emocional acá, o sea, mi círculo de apoyo, me quiebro y game over. Se acabó esto. Entonces, yo he construido, Alejo, relaciones muy positivas bajo, uno, cosas similares, gustos similares. Dos, entornos académicos. Me he dado cuenta que en mi college tuve la oportunidad de conocer personas que tienen muchas afinidades similares a las mías y que tenemos varias opciones también de apoyo mutuo. Entonces, Genial. acá esto se da mucho. El tema de que yo te puedo apoyar en esto y tú me puedes apoyar en esto es el primer paso para empezar a crear una relación, que muchos de esos apoyos iniciales se vuelven en algo más duradero. Y tercero, bueno, y es algo que sí lo he hecho muy personalmente, es crear y empezar a aterrizar mis sueños acá. Y lo hemos hablado en otros podcasts. Cuando yo me era consciente y eso que Nicolás, mi amigo que paz descanse, me dijo antes de irse, hizo mucho sentido en mí. Greening, que es la compañía que yo estoy ahorita construyendo y todos los proyectos que están haciendo acá, me han llevado también a empezar a conectar con personas que sin darme cuenta tienen objetivos similares. Entonces, Ujú. esta parte es importante. A veces nosotros nos sentimos solos, Claro, pero ustedes no están solos acá. A veces total. decimos, ay, no, yo no puedo volver a hablar con nadie más de Latinoamérica porque si hablo mucho español me olvido el inglés. No, no, para eso hay herramientas Ujú. claras, hay procesos de educación formales y ahí entra el tema de disciplina, Alejo. Yo siempre soy Sí. muy creyente con eso. Si tú tienes un objetivo de migración, es claro que vas a tener que estudiar inglés y próximamente, por lo que veo, Alejo, francés, que estoy Sí. preparándome psicológicamente para eso, Bonjour. porque, wow, pero bueno, pero eso es parte de la disciplina. Oiga, pero no todo tiene que estar así, totalmente, como decían los abuelos, póngase las orejeras de caballito y solamente mirar para el frente y no mirar para los lados. No, aprovechen. Miren, las personas que estamos aquí, que somos valientes y han tenido la templanza de venirse a migrar, son personas que vale la pena conocer. Y la comunidad latina, y yo soy un fiel creyente que la comunidad latina aquí en Canadá es muy fuerte y hay que seguir apoyando. Entonces, Genial. eso es lo que yo podría transmitirle a todas las personas que nos están viendo para seguir conectando con esto. Me encanta. Y yo quiero cerrar diciendo que uno de estos libros que hay acá es Secretos de la Mente Millonaria de T. Harv Eker. Ese libro me cambió la vida. Yo digo molestando cuando estoy en confianza, ese libro me sacó de pobre. Secretos de la Mente Millonaria de T. Harv Eker. Y ahí dice acerca del balance, lo que tú estás mencionando, Andrés. A veces uno se mete tanto en el mood de estoy trabajando, estoy ahorrando, no me gasto ni un peso en mí, pero tú eres un ser holístico. Y tu otro 50%, tu 50% del relax, algún día, si no le das comidita, te va a arruinar tu 50% juicioso. Entonces tú tienes que darle comidita a los dos. ¿En qué sentido? Hemos hablado acá en este podcast mucho, ¿no? Del networking, redes profesionales, etcétera. Pero también hay que tener esa red de ocio, de irnos a tomarme una cerveza, de salgamos con Total. familias con hijos, si voy con familias con hijos, con los que no tienen hijos, parejas, digamos que pares, encontrar pares. ¿Por qué? Porque Ujú. si tú no lo haces, no, yo estoy enfocado, créeme, tu 50% de ocio te va a arruinar el 50% juicioso y vas a coger un avión y te vas a volver a tu país. Entonces es un balance, darle de comer a los dos. Lo mismo que el que ahorra y ahorra y ahorra y ahorra y no me gasto nada en mí. Un día estalla y se tira todos sus ahorros y no hizo nada. diez por Sí. ciento para ahorrar, 10% para ti, para el masaje, para lo que decíamos, pero bueno, eso ya es del siguiente capítulo
de finanzas. Sí, sí, definitivamente para ir concluyendo este podcast de hoy, es un podcast muy sentimental, posiblemente muy lleno de emociones, pero ahí démonos cuenta de eso. Es importante conocer nuestras emociones, o si no, vas a dejar que las emociones te controlen. Y es súper importante eso. Cuando somos conscientes de esas emociones, y aquí recapitulando rápidamente, uno, inteligencia emocional. ¿Qué es, Alejo? La conciencia que tenemos de nosotros mismos. Para ello, tips concretos. Uno, autoconocimiento. Dos, gestionar nuestras emociones. Tres, el tema de enfocarnos muy bien en nuestra automotivación y como siempre lo hemos dicho, cuando la motivación pasa, ¿qué queda? La disciplina sobre lo que quieres. Cuatro, empatía, conocer y conectarnos sobre las emociones de los otros y desde luego, como lo hemos dicho siempre, crear comunidad. Definitivamente las habilidades sociales y cómo podemos ir enfocándonos para seguir siendo mejores es súper importante. Así que nada, Alejo, Qué vamos con cierre, toda, como siempre. qué cierre, me encanta. Y de todo lo que hablamos, sé que voy a memorizar esa frase, por no decir tatuármela porque no uso tatuajes, ¿no? Entonces, ansiedad, exceso de futuro, depresión, exceso de pasado. Dios nos ayude a sacar Es por ello adelante ¿qué? los Que debemos proyectos, enfocarnos y disfrutar nuestro presente. el aquí y el ahora. Andrés, muchas gracias como siempre. Feliz de tenerte y también con muchas ganas de que venga el próximo fin de semana porque vamos a hablar de planificación financiera, ¿no? De cómo Con nos toda. vamos, cuánto ahorramos. Entonces, dejemos ahí el preámbulo. Te mando un abrazo gigante. Dios te bendiga. Disfruta tu fin de semana. Lo mismo a todos los que nos ven y nos vemos en Canadá. Chao, chao. Chao, chao.